Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. El poder de la radiación del Sol en su cenit en la superficie de la Tierra se estima en aproximadamente 1350 vatios por metro cuadrado. Y para obtener una potencia de 10 kilovatios, por ejemplo, solo es necesario recoger la radiación solar de un área de solo 7,5 metros cuadrados. En la banda media al mediodía de verano, por cada metro cuadrado orientado perpendicularmente a los rayos del Sol, hay un flujo de energía solar con una capacidad de aproximadamente 1 kilovatio. ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, es que hay una probabilidad tremenda de que todos los anfiteatros antiguos al principio no han sido anfiteatros, sino estaciones de energía solar como el complejo Sol, un gran proyecto de ingeniería que se encuentra en el distrito de Parkent, en las estribaciones del Tien Shan en Uzbekistán, a unos 45 kilómetros de Tashkent, a una altitud de 1050 metros. En el mundo hay solo 2 instalaciones de ingeniería tan compleja, en Uzbekistán y Francia. El espejo parabólico principal mide 54 por 54 metros y forma un haz enfocado con un diámetro de 1,2 metros. En el centro, detrás de la tela del espejo, se encuentran las instalaciones del Centro de Investigación, desde donde se monitorea el proceso de fundición de metales. Los heliostatos funcionan en modo automático, es decir, siguiendo el movimiento del Sol, distribuyendo flujos solares en el concentrador principal para crear la temperatura deseada en el horno desde 800 a 3000 grados Celsius. El área del anfiteatro podría ser comparable a este milagro moderno, donde no solo se puede calentar agua, sino que también se pueden fundir metales y minerales. Según el testimonio del historiador griego Lucián, siglo II después de Cristo, Arquímedes utilizó un espejo hexagonal de bronce extraído de pequeños espejos cuadrangulares. Cada uno de ellos tenía bisagras, de modo que los ángulos de rotación de los espejos podían seleccionarse para que la luz solar reflejada se enfocara en un punto, dirigiendo los rayos del Sol directamente a los barcos enemigos, provocando grandes incendios. Desafortunadamente, las crónicas históricas de esa época no contienen ninguna información sobre el uso del fuego en esta batalla. 400 años después de la batalla, los científicos y los escritores de la época hablan casualmente de esto como un hecho bien conocido. El matemático, arquitecto y escultor Antimius, que vivió en el siglo VI después de Cristo, creó un sistema de 24 espejos. El científico utilizó fuentes desconocidas en las que había descripciones del sistema espejo de Arquímedes. Para probar las cualidades de combate de tal sistema, Antimius quemó la casa de un vecino suyo que lo molestó en un momento determinado. Bueno, en 1747, el francés Georges-Louis Leclerc de Buffon asumió audazmente que la cantidad de calor no es proporcional a la cantidad de luz dispersa, demostrando que prender fuego a un árbol no necesita un árbol demasiado grande. Buffon construyó un sistema de 128 espejos planos. Al usarlo,
no solo fue capaz de encender un tablero de madera desde una distancia de aproximadamente 50 metros, sino que fundió plomo y plata. Pero con el tiempo, el trabajo del francés fue olvidado, entre comillas. En 1973, Yannis Sakas, un ingeniero mecánico griego, reunió a un equipo de 70 personas. Llegaron a la orilla de la valla con espejos de 91 por 50 centímetros. A la orden del ingeniero, los asistentes enfocaron los rayos del sol en un bote de resina situado a una cierta distancia en el mar. Los rayos combinados en un punto tomaron varios minutos para prender fuego al bote. En 2005, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, realizó un experimento similar demostrando el poder y la realidad de este experimento. En cada anfiteatro debe haber una columna o estructura con ese tanque o recipiente o crisol, si quieres, que debe calentarse utilizando espejos instalados en cada nivel. Pero hay un problema: el ángulo de incidencia de los rayos del sol es igual al ángulo de reflexión de los espejos. Cuando el sol cambia su posición en el cielo, se perderá el foco. Pero si tenemos en cuenta que el foco no fue a un punto, sino a un área determinado, entonces cuando el sol cambia su posición, también cambia el espejo uno por uno. En los antiguos anfiteatros, comúnmente detrás del escenario se encuentran los restos del edificio en el que se ubicaron los contenedores y un semicírculo de asientos, entre comillas, en sentido figurado. Detrás del escenario hay una pared vertical con arcos y ventanas de varios pisos. Aquí se colocaron los receptores de radiación, los así llamados lugares para calentar, famosos en Turquía, Europa y África, más de 200 conocidos en la actualidad. También se usaron anfiteatros redondos u óvalos con la máxima eficiencia, como el anfiteatro Pula en Croacia. Tenga en cuenta que los asientos, entre comillas, para dicha estructura estaban solo de un lado. La mayoría de los anfiteatros eran precisamente estaciones térmicas para calentar agua y fundir metales. No excluyo tal opción de que estos anfiteatros se utilizaron para su propósito tecnológico antes del desastre o el gran cataclismo seguido por el reseteo, y después de eso como edificios para eventos entretenidos cuando se olvidó todo y se perdió la tecnología de los antiguos. Pero hay más. Los anfiteatros, los teatros y los estadios antiguos, incluso los modernos, se dirigen a los diferentes volcanes. Veamos algunos ejemplos. El Coliseo de Roma, Italia, apunta al volcán Nisiros en el Egeo. El antiguo estadio Panathinaikos, situado en Atena, Grecia, apunta al volcán Eyjafjöll, situado en Islandia. El moderno Estadio Olímpico de Atena, Grecia, está dirigido al volcán Milos en el Egeo, ubicado exactamente en la dirección del Coliseo de Roma y en el volcán Nisiros. El teatro antiguo situado en Delfos, Grecia, apunta al volcán Milos en el Egeo. El teatro antiguo situado en Éfeso, Turquía, apunta a un volcán extinto en la isla de Santa María en las Islas Azores. El anfiteatro de Pula, en Croacia, apunta al volcán extinto Monte Albano, cerca de Roma. Al borde de este volcán, Monte Albano, se encuentra la residencia de verano del Papa.
El anfiteatro de Marc Anthony Gordian de El Hem, Túnez, está dirigido al volcán Yali en el Egeo. Un anfiteatro en Nîmes, Francia, apunta al volcán submarino Saint-Simon en el Atlántico cerca de Madeira, con un error de solo 1 grado en la dirección al volcán en Madeira. El anfiteatro de Pompeya, Italia, apunta al volcán Reykjanes en Islandia. Parece que los anfiteatros son una antena direccional parabólica gigante. Las dimensiones de los elementos de los anfiteatros, arcos, columnas y otras cosas son de varios metros, lo que sugiere su trabajo en el rango de infrasonidos. Entonces, para infrasonidos con una frecuencia de 25 Hz, el tamaño de los elementos debe ser un múltiplo de aproximadamente 7 metros, media longitud de onda, para crear una resonancia. En consecuencia, para infrasonidos de frecuencia aún más baja, los tamaños deberían ser aún más mayores. Es difícil para nosotros imaginar que las estructuras son macroesquemas, ya que estamos acostumbrados primero a megahercios y luego a gigahercios, lo que permitió miniaturizar las esquemas y adaptar la potencia de las primeras computadoras, por ejemplo, de gran tamaño a un teléfono móvil. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es el tamaño, pero menor es el rango. Un teléfono celular deja de funcionar en las montañas y en el bosque a ciertas distancias de la antena más cercana. Por el contrario, las bajas frecuencias pueden extenderse a decenas de miles de kilómetros. En un tapiz antiguo se representa como el celoso dios Volcán castiga a su esposa traidora Venus, atrapándola en los brazos de su amante Marte. Podemos observar que el dios Volcán usa una cadena fuerte para encadenar a Venus y Marte. Los textos antiguos de Homero dicen que Volcán, también conocido como Hefesto, hizo algo complicado, una red tan delgada, casi invisible, pero muy fuerte, y atrapó a Venus y Marte. Bueno, parece que nuestro espacio habitable Tierra está enredado en una red delgada e invisible. Pero no solo los antiguos anfiteatros se dirigen a los volcanes, que de hecho no son naturales, sino restos de actividad masiva minera en la Tierra. También los catedrales medievales y los templos que se usaron para generar y usar energía como generadores y distribuidores de estas energías también se dirigen a los volcanes, y algunas construcciones modernas como por ejemplo el Estadio Olímpico de Atenas. Existen algunos estudios bien conocidos sobre el efecto del infrasonido en el cerebro humano. Los efectos psicotrónicos significativos son más pronunciados a una frecuencia de 7 Hz, en consonancia con el ritmo alfa de las vibraciones cerebrales naturales. Cualquier trabajo mental, en este caso, se hace imposible. Resulta que el cuerpo humano y la psique humana están extremadamente expuestos a frecuencias inaudibles para el oído, y las ondas de infrasonido tienen un efecto notable en la percepción de la realidad circundante por parte de nuestro cerebro humano. Los resultados de los experimentos nos hablan claramente sobre el efecto negativo de las frecuencias de infrasonidos en el cerebro y los órganos internos. Muy bien, si te ha gustado mi vídeo y ha captado tu atención, dame un like y suscríbete a mi canal. Un gran abrazo, mucha salud y cuídate mucho. Hasta pronto.